que son sumamente... Esos son los estridentes del ala, porque no lograste los estridentes. No, te quiero decir que para mí esto es lo estridente. ¿Para vos sí? Sí. Bueno, pero logré este color que me pareció una onda así México, rústico, porque, bueno, utilicé esferas de telgopor y creo que son muy fáciles de hacer y bueno, sí, decorativos para poner en Totalmente, totalmente. Bueno, y creo que también al alcance de todo el mundo, porque son elementos muy económicos. Sí, a mano, que se encuentran fáciles. Te dejo trabajar. Bueno, vamos entonces a ver, como les contaba Vivi, son estas esferas de telgopor, que en todas las librerías artísticas o comerciales las van a encontrar. Vienen de distintos diámetros, chiquititas y muy grandes, hasta 20 y pico, 30 de diámetro. Y tienen esta especie de encastre, fíjense, para que por supuesto cierre a presión la esfera. En este trabajo el encastre no nos sirve, entonces lo que vamos a hacer es con un cúter, vamos a sacar este encastre con un cúter o con un cuchillo caliente. Lo que van a hacer es recortar todo el encastre de abajo, fíjense que es un doble encastre, van a ir sacando de forma pareja absolutamente todo. Entonces, una vez que sacaron el encastre, además hay que sacar, fíjense que esto no tiene un buen apoyo, entonces la dan vuelta y también con el cúter, acá sí trabajen con cúter, no con cuchillo caliente, el borde sí lo pueden utilizar el cuchillo, pero acá no. Entonces, con cúter van afilando y le van dando forma a esta esfera para que tenga un buen apoyo y realmente puedan ustedes guardar cualquier cosa. Fíjense que ya ahí tiene apoyo. Entonces, a partir de ahora lo que hay que hacer es trabajar un poco con la lija para, bueno, darle muy buena forma a esto. Entonces, fíjense que esta es una esfera un poco más grande, en donde ya tenemos hecho todo el recorte, y lo que van a hacer, van a trabajar con dos lijas. Fíjense, son dos lijas de silicio, una más gruesa que la otra. Les recomiendo que trabajen con la lija gruesa primero, que es una lija más o menos 180. Entonces, con esta lija van a trabajar la base, ahí, y también como para terminar de sacar ese borde que recortamos tan desparejo. Y después pueden darle un poco más de un volumen. Igualmente son cuencos muy rústicos, así que tampoco es el lijado tan, digamos, tan parejo tiene que quedar. Bueno, muy bien. Una vez que hicieron eso, vamos a trabajar con una pasta cubritiva. Quiero que la vean acá. Fíjense cómo queda. Es una pasta que la hice con enduido plástico una parte, látex blanco también una parte y cola vinílica media parte. Queda como si fuera un enduido mucho más cremoso, y con esta pasta entonces pueden trabajar con un cuchillo, con una espátula. Lo que van a hacer es enduir absolutamente toda la esfera, ahí, del lado externo y del lado interno. Van a dar, si le dan dos manos es mejor, pero con una, como es algo rústico, la verdad que también queda bien con una mano. Van a extender muy bien esto del lado externo, el borde por supuesto, y el lado interno. Bueno, muy bien. Una vez que terminaron esto, lo van a dejar secar y les va a quedar, fíjense, de esta forma. Acá está todo el enduido pasado, y ahora sí, con una lija fina se van a dedicar un poco a lijar y a emparejar esto. Es una pasta que quiero que vean que enseguida se arma este polvillo, y al lijado, al tacto, enseguida queda suave, por este tipo de pasta que armamos. Bueno, una vez que está lijado y bien sacado el polvillo de toda la superficie, vamos a comenzar a pintar. La pintura que elegí es muy fácil de hacer, es muy aguada la pintura. Fíjense entonces cómo vamos a trabajar. Con una pinceleta, puede ser de cerda o de pelo, la que ustedes tengan, y en este caso acrílico color naranja, muy aguado. No le van a dar una base porque acuérdense ya que el enduido tenía látex, entonces eso lo utilizamos como base, y vamos a fondear todo este cuenco. Bien aguada la pintura, es fundamental para este tipo de cuencos, que en realidad lo que quiero imitar es como si fueran unos cuencos de cerámica rústica,
horneados muy rústicamente, así que fíjense, quiero que se note la pincelada, ahí, bien aguado, a veces más claro, para que quede el acrílico más claro, utilizo más cantidad de agua y menos acrílico. De esta forma entonces van a fondear el lado interno, el lado externo, y a partir de acá nos podemos poner a decorar. Vamos a ver entonces en este paso cómo es este tipo de hojas. Utilicé goma eva blanca, muy fácil de recortar. Al principio iba a utilizar cartón, pero me pareció más fácil la goma eva. Fíjense lo que vamos a hacer. Goma eva preferentemente tiene que ser blanca. Nosotros le vamos a dar el color con un pincel gastado, un pincel de cerda, el que tengan. Entonces, voy a trabajar con estos colores que tengo acá adelante. Fíjense, verde talo, un verde claro y un celeste. Entonces, voy a ir matizando la goma eva entre estos tres valores, entremezclando, dando pinceladas al azar, en realidad sin importancia, simplemente fondeando la goma eva. Utilizo los dos colores más claros y de vez en cuando el verde talo, que es tan estridente, voy tocando en algunos lados. Y de esta forma voy pintando absolutamente toda la goma eva, para darle un poco de color. La dejan secar y a partir de acá ya tenemos la goma eva pintada y vamos a hacer el diseño. El diseño, fíjense que lo hice en un papel, es como si fuera la mitad de una hoja, entonces la apoyan con un lápiz, fíjense que yo calqué el diseño, lo transferí y a partir de acá, bueno, con una tijera, la goma eva es un material muy noble, muy fácil de trabajar y van a cortar estas medias hojas. Traten de que el corte sea parejo, que no haya lastimaduras en el corte de la tijera. Ahí, de esta forma pareja, van a recortar todas las medias hojas. Una vez que las tienen, bueno, lo que tienen que hacer, fíjense que el borde es un borde blanco que nos queda, por supuesto, y la goma eva de base. Entonces, con un pincel también a ese borde le van a dar color para evitar pintarlas sobre el cuenco, digamos que es mucho más fácil pintarlas así en la mano, van a colorear todo el borde. Entonces, una vez que tenemos las hojas ya recortadas, lo que tenemos que hacer es pegarlas. Vamos a utilizar un pegamento universal, entonces vamos a colocar pegamento mejor en la hoja. Pongan bastante cantidad de pegamento. También pueden llegar a utilizar la pistola encoladora. A mí me pareció más fácil el pegamento universal. Lo ubican y la punta de la hoja un poco como que entra en el cuenco, para que también se vea de arriba. Entonces sostienen unos minutos y esto se va a pegar perfectamente. Una vez que está pegado, para darle aún más rusticidad a este trabajo, lo que yo hice fue con una lija gruesa, una lija 180, es desgastar un poco esto que acabo de pintar. Entonces fíjense, ahí voy lijando un poco esta superficie y aparece la goma eva blanca. Por eso que les decía que preferentemente tienen que utilizar goma eva blanca. Si tienen de color, bueno, pero fíjense, con el desgastado aparece ese blanco y esa cosa rústica que tienen estos cuentos. Bueno, una vez que está hecho esto, lo último que nos queda por hacer entonces son detalles. Fíjense, nervaduras a las hojas, que con un pincel fino y esta mezcla de acrílico, fíjense, verde talo con una pizca de rojo óxido, armó, la verdad, un color muy sucio, como si fuera un marrón oscuro, la pintura un poco aguada, un pincel redondo para delinear y ponen el cuenco al revés, o sea, mirando al revés de uno, y realizan las nervaduras también a mano suelta, a mano alzada, como para que termine de dar un poco de gracia a esta hoja. Otra cosa que le hacemos es un flotado. Este flotado, fíjense, lo vamos a hacer con un pincel chato, un pincel redondo, el que tengan, y vamos a mezclar en la punta del pincel un poco de rojo y un poco de verde. Nos queda un rojo bastante intenso y entonces por debajo de las hojas vamos a dar una sombra, un flotado muy sutil
para, bueno, darle un apoyo a estas hojas y que ejerzan una sombra sobre el cuenco. De esta manera van a hacer el flotado todo alrededor y lo único que nos queda por hacer entonces es hacerle la pátina para envejecerlo un poco. Para la pátina voy a utilizar cera en pasta, en este caso es cera color cedro. Entonces empaco con cera y con pátina a la cera color cedro en pasta. Voy a cargar un poco, embetuno esta superficie con esta pátina a la cera, sobre las hojas también voy manchando y con un trapo de algodón embebido también un poco de cera voy barriendo este color que realmente les da el toque. Acuérdense, pátina a la cera color cedro les da ese toque tan antiguo y rústico a estas piezas tan decorativas. Por supuesto, al rato de pasar la cera le van a sacar un poco de brillo y queda el trabajo terminado. Vamos a compartir los materiales para hacer estos cuencos Onda México. Vamos a necesitar, por supuesto, que las esferas huecas de telgopor, yo utilicé 3 medidas de 23, 20 y 15 centímetros de diámetro, cúter, la pasta cubritiva, lija mediana y gruesa, recorte de goma eva blanca de 20 por 20 centímetros, pegamento universal acrílico, color naranja, siena tostado, verde talo, celeste, verde claro y rojo óxido, pinceles, pinceleta de 1 pulgada, pincel de cerda y pincel redondo número 1, barniz mate al agua, pátina de la cera color cedro y también